¿Alguna vez hemos pensado que la psicología es en el fondo puro sentido común? Bueno, pues hoy vamos a darle una vuelta a esa idea. Vamos a explorar por qué aprender sobre la mente humana no se parece en nada a estudiar otras ciencias y cómo, a veces, nuestras intuiciones más básicas son el mayor obstáculo que tenemos para entender de verdad cómo funcionamos. Para arrancar, esta antigua parábola zen nos viene como anillo al dedo. La historia es sencilla. Un maestro le dice a un sabio que su mente es como una taza de té, llena hasta los topes. Y claro, si quieres echar algo nuevo, primero tienes que hacer hueco. Esta idea, la de vaciar la taza, es justo el centro de todo lo que vamos a desgranar hoy. Y aquí tenemos la hoja de ruta. Empezaremos con la parábola, claro, para luego meternos de lleno en el problema del sentido común. Vamos a sacar a la luz ese modelo mental invisible que compartimos sin darnos cuenta y a ver cómo el propio lenguaje nos pone trampas. También exploraremos por qué explicamos el comportamiento como lo hacemos y al final afrontaremos el gran reto: ¿cómo narices se vacía la taza? Muy bien, vamos al lío. A ver, a diferencia de la física o la biología, nadie llega al estudio de la psicología con la mente en blanco, ¿verdad? Todos tenemos ya nuestras propias teorías, nuestras opiniones sobre cómo funciona la gente. Y precisamente ese, es el primer gran escollo. De hecho, este equipaje de ideas con el que llegamos tiene un nombre. Se le llama psicología vulgar o folk psychology. Piensa en ello como el sistema operativo que nos viene instalado de serie. Es lo que usamos a diario, sin pensarlo, para intentar entender por qué hacemos lo que hacemos o por qué los demás actúan como actúan. Pensemos en el contraste, que es brutal. Si alguien se pone a estudiar arquitectura, su taza, por así decirlo, está bastante vacía. Está lista para llenarse de conceptos nuevos. Pero con la psicología, ¿qué va? La taza no solo está llena, es que rebosa. Está a tote de años de experiencia personal, de refranes, de ideas que hemos oído 1000 veces. Y por eso se dice esto, que es una idea muy potente. El primer paso en psicología no es aprender, sino desaprender. Primero hay que desmontar un montón de ideas preconcebidas y simplificaciones para después poder construir un conocimiento, un poco más sólido. Es el doble de trabajo, ni más ni menos. Vale, entonces, si la taza está llena, ¿qué hay dentro exactamente? Pues vamos a empezar por la base, por el modelo mental que todos hemos heredado casi sin darnos cuenta. Un modelo que se esconde donde menos lo esperamos, en las palabras que usamos todos los días. A este marco de referencia lo llamamos mentalismo. Es esa idea que para el sentido común es casi una verdad absoluta de que dentro de cada persona hay una mente. Un sitio que no es físico, donde viven los pensamientos y las emociones y que actúa como una especie de sala de control desde la que se dirigen nuestras acciones. Y este mentalismo se apoya en dos pilares enormes. El primero es el dualismo, la clásica división entre mente y cuerpo. El segundo es un poco más sutil, se llama reificación. ¿Y qué es? Pues es el truco de magia de coger un proceso, una acción como recordar, y convertirlo en una cosa, la memoria. De repente la memoria es algo que puedes tener, perder o incluso buscar, como si fueran las llaves del coche. Si todo esto suena muy teórico, pensemos en la película Del revés. Es que es la ilustración perfecta de manual. Las emociones son literalmente personajillos que manejan una consola dentro de la cabeza de la niña, y los recuerdos son bolas de cristal que se guardan en estanterías. Es la metáfora visual definitiva del mentalismo. Venga, vamos a una capa más profunda de lo que hay en nuestra taza. Porque no es solo el vocabulario, las palabras que usamos, es la propia estructura de nuestro lenguaje la que nos empuja a pensar de una forma muy concreta sobre nosotros mismos. Una de estas trampas gramaticales es la nominalización. Suena a palabreja, pero es algo que hacemos constantemente. Es la tendencia natural de nuestro idioma a empaquetar acciones, que son verbos, y convertirlas en cosas, en sustantivos. Fijaos en cómo algo dinámico se queda de repente congelado, estático. Aquí se ve el proceso clarísimo. Partimos de una acción. Alguien recuerda. Nuestro lenguaje lo transforma en un sustantivo, el recuerdo, y casi sin darnos cuenta ya estamos hablando de él como si fuera un objeto, un archivo que guardamos en un cajón. Se nos olvida que recordar es algo que hacemos, no algo que tenemos. La segunda trampa del lenguaje es la agentividad. A ver, nuestra gramática es un poco exigente. Siempre necesita un sujeto para un verbo de acción. Esto nos lleva a dar por hecho que detrás de cada acción tiene que haber un yo, un agente que aprieta el botón para que empiece. Mientras que un evento como la lluvia simplemente ocurre, una persona decide actuar. Y aquí es donde chocamos de frente con algunas visiones científicas. Nuestro sentido común nos dice que hay un yo a los mandos. Pero ciertas corrientes, como el conductismo, proponen algo totalmente rompedor: que el organismo no es el origen de la acción, sino el locus, o sea, el punto de encuentro donde todo nuestro historial de aprendizaje y las circunstancias del momento se juntan para que ocurra un comportamiento.
Bueno, ya hemos visto el modelo mental y las trampas del lenguaje. Vamos a por la última capa que llena nuestra taza. Esas reglas no escritas que aplicamos en piloto automático para explicar por qué la gente y nosotros mismos hacemos lo que hacemos. Básicamente jugamos con dos barajas. La explicación disposicional, que busca la causa dentro de la persona, lo ha hecho porque es así. Y la explicación ambiental, que busca la causa fuera, lo ha hecho por la situación que vivía. Lo curioso es que no las usamos por igual. Solemos explicar lo que hacen los demás de forma disposicional y lo nuestro de forma ambiental. El clásico «yo tuve un mal día, pero él es un borde». Y ahora, mucha atención a esta frase. Vamos a leerla con calma. Para la gran mayoría de la gente suena perfectamente lógica, incluso obvia. No parece que chirríe nada. Pero parémonos a pensar, ¿por qué suena bien? Si la analizamos con lupa, vemos algo muy raro. La primera parte da una explicación ambiental. La culpa es del whisky, que es fuerte. Pero la segunda parte da una explicación disposicional. Yo soy alérgico. ¿Por qué nuestro cerebro acepta este cambio de guión sin pestañear? Pues aquí está el truco. Nuestro sentido común sigue una regla cultural que no está escrita en ningún sitio. Para experiencias que le pasan a casi todo el mundo, como los efectos del alcohol, le echamos la culpa al entorno. Pero para experiencias más raras o personales, como una alergia, buscamos la causa en la persona. Y hacemos este cambio de chip de forma totalmente automática. Y con esto llegamos al final del recorrido. Después de haber desmenuzado todo lo que llevamos en la taza, el verdadero desafío es entender qué significa esto y, sobre todo, qué podemos hacer ahora. En resumen, ¿qué hemos encontrado en la taza del sentido común? Pues un modelo mentalista que separa mente y cuerpo, un lenguaje que convierte acciones vivas en objetos muertos, una sintaxis que necesita inventarse un director de orquesta para cada acción y un manual de instrucciones para explicar el comportamiento que aplicamos por pura inercia cultural. Y la conclusión, yo creo, es tan inevitable como liberadora. El sentido común, en psicología, no es una ventana limpia a través de la cual vemos la realidad tal como es. Es más bien como llevar unas gafas con una graduación muy concreta, una que hemos heredado de nuestra cultura. Nos sirve para movernos por el día a día, sí, pero no es ni de lejos la única manera de ver las cosas. Así que la pregunta final, la que de verdad importa, ya no es sobre la psicología en abstracto, sino sobre cada persona. Después de haber visto todo esto, merece la pena pararse un momento y reflexionar qué ideas, qué suposiciones y qué creencias están llenando ahora mismo nuestra propia taza.